Buenas tardes. Imaginen una reunión de sabios que ante el fracaso del sistema educativo, la crisis económica actual, el colapso del sistema del bienestar, se propusieran buscar las claves de una disciplina innovadora, una disciplina que les ayudara a mejorar, que les ayudara a salir de un momento de crisis, una disciplina que les propusiera nuevos objetivos. En definitiva, una disciplina que les ofreciera propuestas para salir de la crisis. Todos sabemos lo difícil que es que los sabios se pongan de acuerdo en algo. Pero concédame esto, concédame que ellos estarían de acuerdo, que todos estaríamos de acuerdo, en que una disciplina innovadora es aquella que se plantea preguntas diferentes. Porque una pregunta diferente remite a un punto de vista nuevo. Y solo quien ve las cosas bajo otra perspectiva es capaz de imponer los cambios. Imaginemos pues, que nuestros filósofos y nuestros sabios estarían tan contentos sabiendo lo que tienen que buscar. Una disciplina que plantee buenas preguntas. Pero entonces uno de ellos se levantaría y diría: pero señores, ¿qué estamos haciendo? Esa disciplina ya existe. Esa disciplina es la filosofía. Porque la filosofía, como todos ustedes saben, tiene su origen en una palabra griega que significa amistad hacia el saber. Así que, como buena amiga, acompaña al resto de saberes haciéndoles buenas preguntas. Preguntas que les ayudan a definir su objetivo. Preguntas que les ayudan a definirse y reinventarse. Por eso, la filosofía es la disciplina innovadora que nuestros sabios andaban buscando. El economista John Maynard Keynes fue preguntado una vez cómo era posible que hubiera escrito un artículo donde se retractaba de una opinión publicada en un artículo anterior. Keynes miró al periodista y le dijo: bueno, descubrí que me había equivocado y replanteé mi cuestión. ¿Qué habría hecho usted en ese caso? En esta pequeña anécdota, como en muchas otras a lo largo de su vida, Keynes muestra una verdadera actitud filosófica. Porque cuestionarse las cosas es no tener miedo al error, es no tener miedo a cómo nuestras preguntas vayan a transformar la realidad, incluso que vayan a poner en entredicho nuestro status quo y nuestra propia reputación. Cuestionarse las cosas es filosofía. La actitud filosófica de Keynes nos remite al verdadero origen de la filosofía, porque la filosofía, como todos ustedes saben, nació como un servicio público para tratar las cuestiones que nos interesan a todos. Todo esto es maravilloso y supongo que hasta aquí todos ustedes me lo compran, pero también supongo que desde hace un rato están pensando: si la filosofía es todas estas cosas, ¿dónde está hoy en día? ¿Por qué no está en mi trabajo, en mi empresa, en mi oficina, en mi universidad, en mi aula? ¿Dónde está hoy la filosofía? Y eso es una pregunta muy interesante. Y ese es el proyecto en el que nosotros estamos trabajando. Porque la filosofía, hoy en día, ustedes seguramente la recuerdan como una disciplina cerrada, almacenada en libros que estudiaron en el instituto. ¿Por qué hoy la disciplina es vista como una cosa que interesa a unos pocos estudiantes? Al 0,5 de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, por ejemplo. Nuestro proyecto consiste en ver cómo la filosofía como innovación puede contribuir a transformar este mundo. Cómo, mediante las preguntas, podemos acompañar al resto de saberes e innovar. Cuando nos planteamos esta pregunta, vimos claramente que teníamos que tomar algunas referencias. Y en nuestro caso, la referencia ha sido la tecnología. Porque, ¿qué les voy a decir? La tecnología en los últimos años ha conseguido algo estupendo, algo admirable. La tecnología se ha convertido en amigable. Y lo que ha hecho cada vez más es diseñar servicios y productos a la medida de sus usuarios. Cada vez más la tecnología co-crea con sus clientes. Cada vez más la tecnología sigue modelos de innovación abierta. Y eso es lo que tenemos que hacer desde la filosofía. Y tenemos que mejorar en distintos aspectos para integrarnos en la sociedad, para colaborar con ella. Fundamentalmente, tenemos que hacerlo en 3 aspectos. El primero de ellos son los formatos. Si yo le digo a usted conferencia de filosofía, seguro que no le tiemblan las piernas de la emoción. Seguro que se imagina a un señor con barba blanca y sin pelo, rodeado de otros 2 señores con barba blanca y sin pelo, dando una conferencia eterna que dura horas, donde al final quizás alguien se atreve a hacer una pregunta.
Llevamos en ese modelo obsoleto mucho tiempo y lo que tenemos que hacer es innovar en los formatos y tomar ejemplos de otras disciplinas, tomar ejemplos como el del TED. ¿Saben cuál es la diferencia entre un filósofo y un ingeniero? Yo la aprendí cuando comenté entre mis amigos que vendría a hablar al TEDx Pura Vida un máximo de 18 minutos. Mis amigos ingenieros me decían, ¿18 minutos tanto? ¿La filosofía da para tanto? ¿Qué vas a contar? Y mis amigos filósofos me decían, ¿18 minutos solo? No te va a dar tiempo ni a plantear el tema. Ese es el error y esa es la diferencia. Así que la filosofía tiene que esforzarse por plantearse las cuestiones y por mostrarse al público de manera breve, directa y clara. En segundo lugar, la filosofía tiene que innovar y que mejorar en su visibilidad. El colectivo de los filósofos ha sido tildado recientemente en un artículo en El País, en España, como la comunidad invisible. Nadie sabe ni cuántos son, ni qué es lo que hacen, ni a qué se dedican, ni qué piensan tanto tiempo. No existen. Y eso es un grave problema. Para mí es un grave problema, porque los filósofos, como he dicho, tienen un gran valor y además poseen un importante conocimiento y hay que movilizar todo ese talento y todas esas capacidades que tienen y enchufarlas de nuevo a la sociedad. Eso es fantástico para la sociedad. Pero también es fantástico para los filósofos, porque el colectivo de los filósofos, como tantos otros ahora, por lo menos en España, está sufriendo el grave problema del paro. Y eso se debe a que tradicionalmente su salida ha sido la salida docente, la salida académica. Pero en un mundo como en el actual, donde los recortes públicos son cada vez mayores y el interés por la filosofía académica es cada vez menor, esa salida es decreciente. Así que lo que tenemos que hacer es buscar nuevas salidas profesionales para los filósofos y todas esas salidas pasan por vincularles con la sociedad, por mezclarles con ella, no por dejarles al margen. Y esto se relaciona con el último punto donde creo que la filosofía tiene que mejorar mucho y urgentemente, que es con los temas. Es muy interesante hablar de la filosofía kantiana y hablar del último pensamiento del último Fichte. Apasionante, y a mí me gusta. Pero no podemos hacer solo eso. De lo que tenemos que hacer es de tratar temas que involucran a la sociedad, de máximo impacto para la sociedad, que la sociedad nos requiere. ¿Se imaginan lo que sería hacer un taller de diálogo socrático, que es un mecanismo de hacer filosofía que consiste en hacer buenas preguntas para que sea el interlocutor, desde su conocimiento, el que nos dé la respuesta, con políticos o empresarios? ¿Se imaginan lo que sería hacer un taller sobre el miedo con policías o periodistas? ¿Se imaginan lo que sería plantear el concepto de liderazgo con empresarios o políticos? ¿Se imaginan todo eso? Pues algunas empresas ya lo hacen. Empresas como Google tienen a filósofos en sus plantillas. Y claro, ahora me dirán, sí, pero es Google. Bueno, pero no solo Google. Todos podemos hacerlo. Todos podemos abrir las puertas y experimentar. ¿Por qué no lo hacen? Inténtenlo. Cuenten con un filósofo en su próxima reunión. Cuenten con un filósofo para debatir algún aspecto de su tesis o algún aspecto de su próximo proyecto que les parezca interesante. ¿Qué pueden perder? En el peor de los casos habrán puesto un ejemplo de innovación abierta, que además está muy de moda. Y en el mejor de los casos habrán encontrado una solución distinta para problemas habituales. No me gustaría acabar sin hablarles de un filósofo. Pensaba que se iban a librar, pero no, voy a citar a un filósofo, Ludwig Wittgenstein. Es un filósofo austríaco maravilloso que en las trincheras de la Primera Guerra Mundial escribió un libro que revolucionó completamente la filosofía del lenguaje. Y en ese libro, Ludwig Wittgenstein dice que la filosofía es como una escalera. Porque a mí me parece una metáfora maravillosa, sobre todo en este mundo donde cada vez hay saberes más especializados, más concretos, más profundos, más desarrollados. Sí, pero también más desconectados, más especializados, más distantes. En un mundo como este, de lo que necesitamos son de escaleras, de puentes, de pasarelas, que comuniquen unos con otros, que les hagan relacionarse, que les vinculen, que les planteen preguntas que se puedan responder entre sí. Y ese es el papel de la filosofía. Porque la filosofía no es un mero instrumento, la escalera no es un mero instrumento. Nos puede hacer subir a un árbol, caernos de un techo, o nos puede hacer incluso dar un rodeo en forma de caracol. Pero la importancia de la filosofía, como la importancia de la escalera, es que nos lleva de un lugar a otro. Y ese es el sentido de la filosofía. Y cuando la filosofía ha sido vista como un ejercicio ensimismado, crítico, elitista, que nadie entendía, ha sido porque ha funcionado un poco como las escaleras de Escher. No sé si ustedes las conocen. Escaleras cerradas en sí mismas, que no llevan a ningún lugar. Ejercicios teóricos maravillosos, pero que no comunican con nada y que se mueren en sí mismas.
Por eso les pido que a todos ustedes, desde su lugar de trabajo, piensen cómo pueden incorporar la filosofía, cómo pueden contar con ellas en su trabajo, en sus empresas, en sus proyectos. Y nosotros los filósofos tenemos que involucrarnos con ellos. Pero no les estoy pidiendo simplemente que demanden un servicio, que paguen a un consultor o algo así. Les estoy pidiendo que incorporen una actitud, la actitud filosófica que mostraba Keynes, para que cada uno de nosotros, en nuestro pequeñito campo de acción, pensemos cómo podemos servirnos de la filosofía. Que los médicos demanden formación filosófica, que los filósofos se reúnan con arquitectos, que los médicos y los ingenieros puedan tener talleres donde se debatan los conceptos que les interesan y que les mueven. Sé que a algunos de ustedes puede parecerles banal o superficial o absurdo o fuera de contexto hablar de filosofía en estos tiempos. Mucha gente me dice, bueno, filosofía ahora, que son tiempos de crisis. Sí, serán unos tiempos difíciles, pero son nuestros tiempos. Y tenemos que pelear y esforzarnos por ellos. Y la filosofía tiene mucho que hacer ahí. Así que les pido a los filósofos que no se queden al margen. Y a ustedes les pido que cuenten con nosotros para que subamos esa escalera juntos. Muchas gracias.